y porque hay una cosita que no se ha comentado en todo el vídeo y por eso me parece muy populista y demagogo. O sea, no lo vi, no lo vi. Esta experiencia la quiero hacer con ustedes. Este es el chaval que sale con Jordi Wild en su podcast, que colabora a veces. ¿Por qué España apuesta por una transición energética de combustibles fósiles? Dice, vamos a ver cómo apostar por la energía nuclear implica llegar a 2050 con una atmósfera menos carbonizada y no está reñido con la renovable. Obviamente el título prácticamente no recuerda mucho a esto de aquí. Este libro, ¿no?, de la energía nuclear salvará el mundo. El pasado mes de junio estuve en la cumbre de la OTAN. La primera gran sorpresa fue que se dedicó un día entero de la cumbre a hablar solo de la emergencia climática. Al principio me alegré porque esto quiere decir que el clima es un tema que importa a quienes mandan. Pero la alegría duró poco. Rápidamente vi que los discursos de todo el mundo seguían un patrón preocupante. Todos estaban de acuerdo en lo mismo. Hay que llegar a las 0 emisiones netas de carbono en el año 2050. Durante el vídeo os explico por qué esto es importante. También estaban de acuerdo en cómo conseguirlo, usando energías renovables. Y así de fácil se resuelve el problema más importante de la historia de la civilización humana. La verdad que no. O sea, quiero decir, apostar por renovables no es la solución al cambio climático, es una parte de la solución. Ya empezamos mal, ¿eh? Yo estaba preocupado por estos discursos y en ese momento me encontré como un rayo de esperanza a Pedro Sánchez. Me alegra... Hostia, pero esta persona estuvo con Pedro Sánchez, de verdad. Brutal, ¿eh? Parece que las renovables salvarán al mundo por arte de magia y nadie le da importancia a la gran cantidad de problemas que vamos a tener que... Pero a ver, yo creo que nadie... O sea, se da cuenta que no hay... Yo creo que no hay nadie que diga las renovables salvarán el mundo. Así como sí que hay gente que dice la energía nuclear salvará el mundo o el cambio climático. En este vídeo os voy a contar que lo populista es crear bandos, dando a escoger entre nuclear o renovables. Y es que el cambio climático es un problema demasiado complejo para que haya una sola solución. El proceso por el que pasaremos hasta llegar al cero neto en 2050 se llama transición energética. Así que en función de cómo sea la transición energética... Vale, para él... Todo lo que referente a cambio climático es energía, ¿no? Pero falta otro tipo de transiciones, además de la transición energética dentro de la propia transición ecológica. Y eso es, él nos quiere decir que la energía nuclear nos salvará del cambio climático. Hasta ahora viene haciendo un repaso de qué es el cambio climático, causas, ¿no?, y consecuencias del cambio climático. Para que las cosas salgan lo mejor posible, hay que hacer una buena transición energética. Y esto es responsabilidad de los gobiernos actuales, porque la transición energética ya ha empezado. No podemos esperar a que en 2050 las emisiones caigan a cero por arte de magia. Hay que actuar ya. Así que vamos a ver cómo se está haciendo la transición energética en España. Hoy en día más del 40% de la electricidad generada proviene de fuentes renovables. Esto es fantástico. Y el objetivo es que vaya subiendo hasta llegar al 100% algún día. El problema es que casi el 20% de la electricidad que consumimos viene de combustibles fósiles. Vale, y está hablando una vez más dentro de la transición energética de la parte de energía eléctrica. No, por ahora creo que no está hablando de ninguna cosa más porque nos acaba de enseñar el mix eléctrico de generación eléctrica. Que esto no incluye otros sectores como el transporte o otro tipo de cosas, ¿no? La mejor manera de hacer la transición energética es sustituir el gas natural por energía nuclear, porque es una energía de bajas emisiones. A ver, realmente depende. Quiero decir, lo ideal de la transición energética, como apuntaba Jorge, es abandonar los combustibles fósiles para intentar ser lo más renovable posible, pero muchas veces, y desde el punto de vista técnico, es muy complicado sustituir los ciclos combinados con centrales nucleares, porque el ciclo combinado es prendes, lo apagas, prendes, lo apagas. La central nuclear sabemos de sobra, y en el caso de España, porque estás hablando concretamente de España, que no tienen un botón de on y off. A priori, a nivel técnico, no sé hasta qué punto se pueden sustituir los ciclos combinados por centrales nucleares. Como veis, al contrario de lo que dice la ministra de Ciencia, el debate en ningún momento es nuclear o renovables, porque el objetivo es muy claro, llegar al 100% de energía renovable, pero hasta que no se llegue a ese 100%, otras fuentes de energía tienen que cubrir la demanda que no pueden cubrir las renovables. Por tanto, lo que es puro populismo es que la ministra de Ciencia de España diga que no hay que apostar por la nuclear porque su gobierno prefiere las renovables. Pero es que todos preferimos las renovables. Así que este es el debate real. Hasta que las energías renovables puedan proporcionar el 100% de la energía, ¿qué preferimos? ¿Una transición energética basada en combustibles fósiles o en energía nuclear?
El gobierno formado por PSOE y Podemos ha apostado por una transición energética de altas emisiones de carbono que nos da menos margen para evitar un cambio climático duro, porque llegaremos a 2050 con una atmósfera más carbonizada, y si las energías renovables no están lo suficientemente desarrolladas, estaremos condenados. En cambio, si hacemos una transición energética basada en la energía nuclear como apoyo a las renovables, llegaremos a 2050 habiendo reducido la subida de temperaturas, y tendremos más tiempo para desarrollar la tecnología del futuro, que será, sin duda, renovable. Ahora mismo, estar en contra de la energía nuclear implica estar a favor del cambio climático. Y lo peor de... Bueno, luego lo puntualizaré, pero muchas veces es que a mí se me ha dicho que soy antinuclear y pronuclear dependiendo de quién me lea. Porque simplemente hay un problema con la energía nuclear, que no existe un debate científico sobre cosas. Quiere decir, se sabe que no emite CO2 durante su funcionamiento, se sabe que dentro de lo que cabe, dentro de toda la inseguridad que pueda haber, son seguras, que no emiten radiación, ni explotan, ni los residuos están en plástico, pero el problema que hay es más técnico y político. Y no es mezclar ciencia con una cosa con la otra, es desde la ciencia se propone, se dice, se informa y se toman decisiones desde la política con punto de vista técnico y económico. Y luego veremos por qué. de todo es que esto se convierta en una guerra de bandos ideológicos fomentada por declaraciones como las de la ministra de Ciencia. Por una parte, en las derechas predominan los negacionistas del cambio climático, y en las izquierdas predominan los antinucleares. De seguir así, el panorama pinta bastante crudo para España en un futuro próximo. Si los futuros programas electorales siguen tirando de populismo sin basarse en la evidencia científica y tecnológica... Y yo si no soy ni pronuclear ni antinuclear, ¿qué soy? ¿De Ciudadanos? ¿Soy de puro centro o...? En resumen, el cambio climático ya está aquí. Es una realidad, ya estamos notando sus efectos y eso no lo podemos arreglar. Lo que sí podemos hacer es mitigarlo para evitar que vaya a más. Porque si la temperatura sigue subiendo, los fenómenos meteorológicos serán cada vez más extremos. Habrá migraciones masivas debido a las altas temperaturas y a la subida del nivel del mar. Y habrá una gran extinción de especies porque no se pueden adaptar a un cambio del clima tan rápido. La solución consiste... Ahí Jorge, 100% contigo, llevamos en el mismo barco. Realmente vamos en el mismo barco. Eso es cierto, vamos en el mismo barco. Todo el mundo va en el mismo barco. Pero ahora mismo estamos... yo cojo el remo contigo. Yo ahora mismo estoy remando contigo. Ahora mismo compartimos el remo. Compartimos el timón, Jorge, ahora mismo. Ya tenemos muchas renovables, pero no pueden cubrir el 100% de la demanda. Así que hay que invertir en el desarrollo de esas nuevas fuentes de energía. Y hasta que no lleguen al 100%, hay que cubrir esa demanda con energías bajas en emisiones, como la nuclear. Y no como el gas natural, que es un combustible fósil. Sino cuando lleguemos al cero neto, es posible que ya sea demasiado tarde. Vale, os dejo el vídeo ahí, pues si queréis echar un vistazo y también por si lo queréis compartir. Al final, agradecerle que haya hecho el vídeo. Está guay, a nivel de ilustración y todo, me gustó, o sea, a nivel de edición y tal, está muy guay. Pero vamos a ir parte por parte porque tengo un poquito de cosas apuntadas. Vamos a empezar primero porque solo habló de la parte de dentro de la transición ecológica, habló dentro de eso, habló de transición energética y dentro de la transición energética de energía eléctrica. No habló de las otras partes de energía, ¿no? De transporte, de industria, de agua caliente sanitaria y estas movidas, ¿no? De otras partes en general. Dentro de eso se centró simplemente en decir energía nuclear salvará el cambio climático porque de alguna forma sustituyendo ciclos combinados por centrales nucleares, ya está. Ahí ya habríamos solucionado lo que es el cambio climático en cuanto a emisiones de CO2. Sabemos de sobra que el cambio climático no son solo emisiones de CO2, hablamos desde acidificación oceánica, hablamos del tema del sistema agroalimentario de producción de alimentos, hablamos de muchísimas otras cosas, de biodiversidad. Hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Digamos que la simplificación del cambio climático a generación eléctrica es demasiado básica y simplista, o sea, cae prácticamente en demagogia y populismo. Y hablando de demagogia y populismo, poniendo los datos encima de la mesa sobre la energía nuclear, hay un problema, es que por eso digo que el debate no es científico, ni siquiera, entre comillas, bueno, el debate sí que puede ser político, en el sentido de que a día de hoy poniendo la realidad, es que existen 7 reactores nucleares en España con una media de 36-37 años, creo que son de vida, ¿no? Si estamos hablando de que el ciclo de vida es a 40 años, nos faltaría saber si se van a ampliar o no, que se pueden ampliar si le pasas la ITV y todo va guay, se podrían ampliar, ¿no? Vale, se pueden ampliar. ¿Quiénes son las empresas propietarias de las centrales nucleares? Pues son Endesa, son Iberdrola, las grandes empresas de generación eléctrica son también propietarias
de los reactores, las centrales nucleares que hay en España. Son las propias centrales las que no les está interesando ampliarlas porque saben que hay una incertidumbre muy grande y porque hay una cosita que no se ha comentado en todo el vídeo y por eso me parece muy populista y demagogo. No existe a día de hoy ningún, o que por lo menos no tengo constancia, si alguien tiene constancia que por favor lo deje en el chat, en los comentarios, donde sea. No existe ningún reactor nuclear que se está construyendo que no tenga más de la mitad o gran parte o casi la mitad de ayuda del Estado. Es decir, Francia es un Estado nuclear por varias cosas. Primero porque ha sido un Estado nacionalista superpotente, por lo tanto sí ha tenido, como apuntaban por el chat antes, esa parte de nacionalismo que le ha permitido decir, pues nos lo generamos nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Y ha tenido una gran empresa de generación eléctrica detrás, EDF, que hemos visto que tras una mala gestión, y no es que lo público se gestione peor, sino que en este caso es una mala gestión a nivel técnico en cuanto a energía, ¿no? Por apostar prácticamente solo, por energía nuclear, porque recordemos que Francia es el único estado de la Unión Europea que no ha llegado al mínimo de generación de energía renovable que establecía la Unión Europea. Entonces, claro, el rescate, por ejemplo, de EDF se debe para intentar rescatar la nuclear. Esto no quiere decir que tengamos que hablar de energía pública, o sea, que una empresa pública sea mala. Pero el problema es lo que sí, por eso es demagogo y populista. En ningún momento se ha hablado de creación de empresa pública, de expropiación de centrales nucleares o de expropiación de las empresas actuales en España. Sin una de esas tres cosas, te olvidas de la energía nuclear, te olvidas de crear de construir un reactor nuclear. No existe. No existe ninguna empresa privada que te quiera financiar al 100%, al 90% un reactor nuclear. No existe, porque no se tarda un día. No es llegar, construir, plantar un aerogenerador y decir, ala, producir. No es llegar, tirar una placa solar y ala, producir. No. Una central nuclear tienes que construir más cositas y por lo que sea, a nivel ya técnico de cómo funciona la energía en la otra, en la central nuclear estás haciendo una de las cosas más guapas que probablemente ha hecho el ser humano, que es reventar un átomo. O sea, literalmente a nivel de complejidad, reventar un átomo es más complejo que girar un molinillo o que absorber la energía calorífica del sol. Por eso hay el problema de que ninguna empresa sola quiere, digamos, ponerse detrás durante tanto tiempo para que le den ese beneficio económico. Por eso son los estados los que le dan esa tranquilidad y esa yo te doy el respaldo, don't worry, etcétera. Todas las energías, eso, y no es me decían, cherry picking. Todas las, casi todos, ¿no? El de Flamanville, por ejemplo, que se está comentando ahí, lleva, no sé si son 10 años de retrasos y 12.700 millones de sobrecostes. Creo que eran 3.000 millones y ahora van a 12.000 millones, o sea, unos 9.000 millones de euros de sobrecostes. 10 años de retrasos, pero si nos vamos al que está en Gran Bretaña, en Reino Unido, también está teniendo retrasos, etcétera, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, se habló de Alemania y de que ahora mismo en Alemania están teniendo, al final tiene una transición energética diferente, tampoco sé si a nivel técnico, yo me pierdo un poquito más, si es mejor o peor que la francesa. Al final cada uno tiene la suya y mientras apuestes por una pero bueno, por lo que sea, ninguna de las dos parece que está yendo demasiado bien. Polonia, por ejemplo, un estado que su generación eléctrica es principalmente en gran parte de carbón y luego de importaciones, va a construir creo que son 2 reactores nucleares. El primero estaría en funcionamiento en 2033, creo que es 2030-2033. Estamos hablando que hasta dentro de 10 años Polonia no va a tener un reactor nuclear. Mientras tanto, ¿qué haces? Estábamos hablando, Jorge nos decía de que no podemos esperar más, que tenemos que actuar ya, que para 2050 necesitamos neutralidad climática, ¿no? Si tenemos que tardar 10 años en construir un reactor nuclear, creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo. Casos de vale, que sí, que en India se han producido más rápido, en 5, 6, 7 años, en China también, bien, pero son estados en los que, otra vez, Estado, nunca mejor dicho, tiene gran parte o toda la totalidad de la empresa para la producción. Otro tema que no se menciona, cambio del sistema socioeconómico y de producción. No se va a solucionar el cambio climático dentro del sistema capitalista actual. Sabemos que no se va a solucionar
y aunque se instalen renovables dentro de lo que en la misma alfombra, no se va a solucionar. Por lo tanto, estaríamos solo alimentando el capitalismo verde y vale, en algunos aspectos la energía renovable tendrá grandes impactos, pero nos olvidamos de una gran parte del pastel. Y luego el tema del extractivismo, de si se decrece o no, del crecimiento infinito, el crecimiento en un sistema totalmente finito y los límites del propio crecimiento que puede llegar a haber. No se habla de ningún caso en eso. Entiendo que no era tampoco la intención del vídeo, que solo se habla desde el punto de vista energético, que bueno, en general un vídeo argumentalmente poco innovador, y lo digo desde el totalmente respeto y la humildad, que yo tampoco soy nadie. O sea, no ha metido ningún argumento que no hayamos leído en Twitter y que se haya desmontado más de 50.000 veces. O sea, en resumen, por resumir un poco, podemos decir que Jorge nos dice que en España se está haciendo mal, sustituyendo energías combustibles por... O sea, coges los ciclos combinados, metes energía nuclear y ya está solucionado el cambio climático. Simplificándolo mucho y cayendo quizás en un simplicismo extremo. Imaginaos que hacemos lo que nos dice aquí Jorge, que cogemos y sustituimos los ciclos combinados por energía nuclear, porque construimos, que buscamos la forma, que expropiamos Endesa, Iberdrola, que expropiamos, que además creamos con gran parte de inversión, creamos una energética pública que pueda darle ese respaldo, por así decirlo, a los nuevos reactores nucleares, ¿no? Tanto económicamente como de seguridad, etcétera. Quiero decir, ¿cuánto tiempo nos llevaría? En el mejor de los casos, 2000, porque en todos los procesos de expropiación, papeleo, hasta 2030 probablemente no tendríamos un reactor nuclear construido.